Hola, buenos días a todos. Bueno, este es nuestro segundo encuentro del seminario. Antes que nada quería decirles, hacer una aclaración respecto a la modalidad de trabajo. Eh, la idea es seguir grabando estos audios con una clase para que ustedes puedan escuchar en el momento que puedan, cuando tengan conexión, y que después podamos retrabajar esto que fueron escuchando en la clase, los textos que pudieran ir leyendo, en un espacio interactivo que lo pensé de una hora. Para la gente del seminario del lunes sería los lunes de 12 a 13. Para la gente de los seminarios del martes sería los martes de 10 a 11. En esta hora, cada uno en su seminario, vamos a poder retrabajar bueno, los conceptos, lo que no se entendió. La semana pasada intentamos hacerlo a través del chat el lunes y realmente fue imposible, digamos, la dinámica del chat no permite hacer preguntas y dar respuestas. Entonces es como si el seminario que hasta ahora siempre habíamos tenido, el seminario presencial de 2 horas, lo hubiésemos dividido en dos. Una primera parte, que son estas clases de audio que quedan grabadas, que me parece que eso puede ser una facilidad en cuanto a que estén accesibles, que puedan escucharlas. Y la otra parte de la clase, digamos, o la otra parte sería esta cuestión del retrabajo con preguntas. Quiero insistir que es un espacio de retrabajo, que tienen que ir el lunes o el martes con la clase escuchada, con los textos que se proponen leídos, ¿eh? Porque esa va a ser la modalidad de trabajo. En cuanto a espacios, otros espacios de consulta, bueno, también tenemos eh, otros espacios de consulta, también tenemos el foro. El foro es un lugar donde ustedes pueden dejar las consultas y las vamos contestando. Bueno, vamos a hacer vamos a retomar algunos de los textos, algunos de los conceptos que estuvimos trabajando en la clase anterior. Estuvimos hablando sobre la metapsicología, estuvimos hablando sobre los conceptos metapsicológicos, pensando siempre a la metapsicología como haciendo eje en el sujeto, poniendo en cuestión esta idea de yo igual conciencia, esta ecuación yo-conciencia, tal como se la venía pensando la psicología de la época de Freud. Lo que Freud vino a decirnos es que el psicoanálisis no es una ciencia de lo observable. No vamos a describir sus conductas, los fenómenos de la percepción, de la atención, de la memoria. Podríamos decirlo más o menos así. Freud habla, lo habíamos planteado en la clase anterior, como de otro escenario, el escenario inconsciente, y donde ubica allí que hay en todo sujeto un saber no sabido. Podríamos decir un saber que se le escapa al yo. El sujeto no es el yo. El sujeto no es dueño de lo que dice, no es el emisor de un mensaje como lo podríamos pensar en la teoría de la comunicación. El psicoanálisis en este sentido no tiene nada que ver con la comunicación. Podríamos incluso decir que hay allí una alteridad, algo de la no comunicación en todo caso, algo que va a estar dicho en otro lugar.
decíamos entonces, el discurso del teórico del psicoanálisis supone un sujeto que lo va a pensar como efecto del discurso, un sujeto que está atravesado por el deseo, un sujeto que cuando habla encuentra que dice más o dice menos, ¿eh? Que cuando habla tiene olvidos, digamos, hay lagunas en ese discurso, desplazamientos, condensaciones, podríamos decir un sujeto que sueña. Un sujeto que sueña y no sabe por qué sueña. Podríamos decir que el sueño es un relato. El sueño organiza un relato, ¿no? Alguien puede venir y contarnos, es un relato, es un cuento, es una narrativa. Puede venir y contarnos, por ejemplo, bueno, no sé, anoche soñé que mi tío, un tío muy querido, bueno, mi tío se moría. Mi tío se moría y yo estaba ahí y sin embargo no sentía nada. Digamos, el sueño puede haber alguien que me noticiaba de esta muerte, que puedo desconocerlo, puedo allí armar una composición de un personaje y me anoticiaba de esta muerte y yo no, para mí era nada. A lo mejor el sujeto puede decirnos que esto es una sorpresa, que tiene un sueño que le resulta extraño, con una cierta extrañeza, porque bueno, a lo mejor es este tío con el que soñó se trata de un tío muy querido, que además goza de perfecta salud, que de ninguna manera le desea la muerte. Podríamos decir que al contrario, que no sé, que le gustaría disfrutar mucho tiempo de su compañía, de su presencia. Cuando Freud inicia, digamos, en los inicios del siglo, Freud escribe Interpretación de los sueños, 1900. Hay una conferencia de Lacan que lleva un poco este título, ¿no? Que está en el seminario 3, que se llama Freud en el siglo. Entonces decíamos 1900, inicio del siglo, interpretación de los sueños. Freud está trabajando sobre los relatos de los sueños que hacen las histéricas y va a llamar al sueño la vía regia. Va a llamar al sueño la vía regia de acceso a lo inconsciente. Y va a observar, va a describir, va a sistematizar, digamos, el trabajo del sueño. Va a decir que en el sueño hay un trabajo que él va a llamar elaboración onírica. Y esta elaboración onírica implica un reordenamiento, una idea como de un rompecabezas, una idea como de una alteración de ciertos elementos. Va a tomar partes, va a tomar restos, Freud los llama incluso restos diurnos, a la manera podrían ser retazos de palabras escuchadas, retazos de palabras pronunciadas. Va a haber pensamientos, olores, gestos, frases, caras, que se van como superponiendo unas con otras y armando quizás una identidad más compleja. Y tantas veces este sueño que es un relato produce al sujeto esta idea de extrañeza, que no soy yo, es un sueño. No, esto es un sueño. A veces mismo el paciente, ¿no?, relata algo y dice, bueno, pero es un sueño. Pero nosotros sabemos por Freud, o sabemos desde Freud, o sabemos pensándolo desde el psicoanálisis, que los sueños siempre hablan del sujeto. Que los sueños Freud los pensaba como una formación inconsciente. Freud, digamos, a las ciencias de las épocas el sueño no era un ítem que consideraban de análisis, de estudio, de profundidad.
digamos que el sueño no le interesaba la ciencia, no lo explicaba, ¿no? Era algo incongruente, extraño. A veces el sueño mismo traspasa tiempos, épocas, no tiene una sincronicidad, no se ajusta a una lógica, ¿no? Entonces podríamos decir que las ciencias no se interesaban en los sueños, no podían explicarlos. Podríamos decir también que el psicoanálisis es hijo de este fracaso, es hijo en realidad del fracaso médico, de aquello que la medicina no encontraba explicación y encerraba en este mote de locura, de aquello inexplicable, de lo que no podemos, de lo que no tenía con qué abordarlo. La medicina no tenía con qué dar cuenta de esto que Freud llamó lo inconsciente. En esta conferencia que les mencionaba antes, Freud en el siglo, que está en el seminario 3 de Lacan, a ver si es interesante porque dice que, bueno, nos encontramos en el fondo de los mecanismos freudianos con las figuras de la retórica como el arte del orador. Es decir, que Freud se encontró con esto, ¿no? Se encontró con ella, con este arte del relato, de lo que le contaban, de las pacientes le relataban sueños. Se encontró con estos relatos en su práctica médica y que cuando tropezó con ese campo se encontró con los mecanismos del lenguaje, dominar y organizar, sin que lo sepa el sujeto, fuera de su yo consciente, la construcción de ciertos trastornos que se llaman neuróticos. También aquí Lacan va a decir que Freud hace del sueño el primer modelo de la formación de síntomas. O sea que sueño y síntoma están en sintonía, por decir así, como formaciones, como construcciones de la elaboración psíquica. De la elaboración psíquica donde intervienen necesariamente los procesos inconscientes. Uno puede decir, Lacan incluso habla de las ciencias, de la ciencia de los sueños. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo es que podemos hacer con los sueños algo que sea del orden de la pretensión científica? Si cada vez que se relata un sueño, que alguien lo relata, lo hace de manera diferente, el relato sufre modificaciones, olvidos, desfiguraciones y muchas veces también nuevas asociaciones. Pero, digamos, a Freud no le interesa, no es el sueño en sí, es inabordable el sueño, no tenemos acceso al sueño tal como ha sido soñado, es un imposible de alguna manera, ¿no? No es el sueño en sí que es inatrapable, vamos a decirlo, lo que le interesa, sino que Freud pone el énfasis en los mecanismos que hacen, digamos, los mecanismos de deformación, lo que él llama la elaboración onírica, las leyes de desfiguración que producen eso que puede ser relatado como un sueño, que producen eso. El sueño es un relato para Freud. Y Freud piensa que en esas lagunas, en esas alteraciones, en esos intersticios, en esos espacios en blanco o en esos espacios de contradicción extraño, allí es donde podemos pensar el trabajo inconsciente. Como que lo inconsciente está allí, a flor de piel, ¿no? Es de alguna manera algo que irrumpe, es disruptivo, quiebra el discurrir, el sentido de la conciencia, del pensamiento consciente. Es cuando por allí decimos algo que no queríamos decir, estábamos por decir algo, bueno, ¿no? Lo tengo en la punta de la lengua. Por eso, digamos, aparece en esos espacios. El sujeto
entonces que supone el psicoanálisis es un sujeto que aparece en tanto habla. Es el funcionamiento, es una función, digamos. Podríamos decirlo, ¿no?, de estas palabras, como yo soy hablado por algo de lo que estoy diciendo. Mientras hablo, voy siendo hablado por esto que estoy diciendo. Este es el descubrimiento freudiano, podríamos decir, que Lacan llama revolución copernicana, ¿no?, porque produce un descentramiento, porque entonces no es la conciencia la que está en el centro de la subjetividad, no es esta ecuación que venía siendo tan firme y tan sostenida allí por la psicología, ¿no?, de yo igual conciencia. La centralidad no está puesta allí. No, es el hecho aquí es que no va a haber centralidad en realidad. No es solamente que la conciencia no es el centro de la subjetividad, sino que en realidad la cuestión, el movimiento, digamos, más fuerte, más subversivo, más rupturista, más extraño, es que en el centro no tenemos. El sujeto es más un efecto del descentramiento, porque el sujeto en tanto habla, bueno, necesariamente se tiene que posicionar en un lugar otro, en un lugar distinto, en un lugar, porque el sujeto no es no es amo del lenguaje, no es dueño, sino que está sometido a la lengua, está sometido a la lengua que para hacerla propia, en realidad no es propia, o para hacerla propia tiene que tomarla de la lengua del otro, digamos. Necesariamente hay un primer tiempo de alienación, ¿no?, que es anterior, digamos, para que pueda alguien constituirse como sujeto de su palabra, tiene que estar antes precedido por el lenguaje que le ofrece el otro. El sujeto, podríamos decir, como concepto, nace en el campo de la palabra, nace en el campo del otro. La palabra habla de una otredad. Bueno, esto es más o menos como para retomar algunas de las cuestiones que tienen que ver con la especificidad de la metapsicología. Vamos a ver un poco lo que les había pedido que lean para hoy, para seguir un poco este audio, esta clase, que es la clase 1 del seminario 2 de Lacan, la clase 1 que se llama Psicología y Metapsicología. Es un texto que, bueno, también lo tienen que leer para los prácticos, así que, bueno, más allá que podamos repetir algunos textos, creo que puede ser interesante los diferentes desarrollos que las distintas lecturas de cada uno de nosotros, de los docentes, puede hacer de los textos, ¿no? Lo que primero les quería decir es que bueno, que los seminarios tienen un carácter oral, digamos, ¿no?, de las clases que dictara Lacan durante tantos años, casi 26, 27 años. Este es uno de los primeros seminarios, es del año 55, y lo que le preocupa a Lacan es la figura del yo. De hecho, el seminario se llama El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Y va a buscar de definir la naturaleza del yo. Y dice que la noción freudiana va a producir una conmoción tan grande que viene, podríamos decir, a echar por tierra, a abolir
el concepto anterior, esto que veníamos diciendo, yo igual conciencia. Yo igual conciencia, que Lacan lo va a llamar una concepción preanalítica del yo, que se corresponde con la psicología general, con esto que veníamos diciendo de hacer foco en el ver, lo observable. Quería traerles también acá que cuando pensamos el retorno, cuando pensamos en la lectura de Lacan y le pensamos el retorno a Freud, había señalado yo acá algo que nos traía Foucault en el texto que estábamos viendo la vez pasada, que es un autor que me pareció muy interesante, porque dice así, este retorno, ¿no? Que es una vuelta al texto, una vuelta a la letra de Freud. Dice así, este retorno se dirige a lo que está presente, Foucault dice así, este retorno se dirige a lo que está presente en el texto. Más exactamente, se vuelve al texto mismo, al texto en su desnudez, y al mismo tiempo, sin embargo, se vuelve a lo que está marcado en vacío, en ausencia, en laguna en el texto. Se vuelve a cierto vacío que el olvido eludió o enmascaró, que recubrió con una falsa o mala plenitud, y el retorno debe redescubrir esta laguna y esta falta. Sigue diciendo, eso estaba allí, bastaba con leer, todo se encuentra allí, había que tener los ojos muy cerrados y los oídos bien tapados como para que no se lo vea o no se lo escuche. Y a la inversa, no es en esta palabra ni en esta otra, ninguna de las palabras visibles y leíbles dice lo que ahora está en cuestión. Se trata más bien de lo que se dice a través de la palabra, en su espaciamiento, en la distancia que la separa. Nos va a plantear entonces Foucault así cómo piensa esta cuestión del retorno a Freud, cómo Freud vuelve a visibilizar, a poner una lupa, a poner allí una luz, a poner allí algo que lecturas posteriores habían dejado en un lugar de ignorancia, de oscuridad, de falta de atención. Bueno, Lacan sigue diciendo entonces que el hombre contemporáneo tiene una cierta idea de sí mismo, pero que esto es una ilusión. Es decir, todos creemos que cuando decimos yo, estamos diciendo algo. Cuando yo puedo decir yo soy yo, y estamos diciendo algo del orden de una verdad demostrable, ¿no? Es decir, que soy de determinada manera, que digamos, bueno, por haber nacido en un cierto lugar, con estos padres, con esta familia, con esta cultura, con este lenguaje, que tengo una tarea, que puedo ser educador, que puedo ser artista, lo que fuera, digamos. Pero esto de suponer que yo soy yo y esto es una verdad firme, es del orden de la creencia. Que ser de tal modo es la creencia, esto de que es inherente al ser, que es casi natural. Lacan va a decir que Freud trasciende esta ilusión, que nos va a decir que hay una cierta opacidad, ¿no? en esto que nos constituye, que no es tan claro ni tan natural esto que llamamos yo. Freud habló de esta instancia del yo que no está dada inicialmente, que va a constituirse,
construirse, y plantea allí la idea, digamos, como mecanismo de la identificación, de dejarse tomar por algo del orden de una imagen, que dejarse tomar esta identificación, dejarse tomar y tomar como propia, esto que viene de un lugar otro, bueno, después lo vamos a ver, del otro primordial y demás, que necesariamente hace una investidura amorosa sobre el niño, una investidura que recubre, que lo unifica y que lo constituye. Podríamos decir que para Freud soy en tanto soy amado, y este ser amado es también la idea de un sentido, ¿no? De tener un sentido. Porque no hay nada en el yo que pueda hacerlo por sí mismo. Entonces la preocupación de Lacan es que los post-freudianos, los inmediatamente posteriores a Freud, abandonaron esta noción de yo freudiano, de este yo que podríamos decir que está atravesado, que sufre una partición, ¿no? Freud habla incluso del splitting, ¿no? De cierta desintegración, de un yo que puede estar absolutamente, yo confundido, digamos, con el mundo, ¿no? Bueno, entonces el planteo de Lacan es que estos post-freudianos retoman, más que retornan, una concepción preanalítica del yo. Su temor, su pelea, es que el psicoanálisis no vuelva a una psicología general. Lacan en este seminario comienza entonces a diferenciar saber y verdad, va a la Grecia clásica, a Sócrates, dice que, ustedes saben, los griegos no tenían una idea de yo, ni siquiera de una subjetividad, pero de alguna manera este ser en el mundo, esta especie de subjetividad socrática, va a decir que perseguir la virtud, que se llama la arete, la virtud, la excelencia, alcanzar la perfección, el virtuosismo, esto va a estar fuera del campo del saber. No es del orden del saber, de las ciencias, lo que le va a permitir alcanzar al sujeto este fin, esta excelencia. No es el saber en tanto conocimiento. Digo, alguien puede haber leído toda la obra de Freud, toda la obra de Lacan, todos los tratados que quieran o que se les ocurran, pero por eso, ese saber no nos va a hacer menos neuróticos. Ese saber no va a interrumpir los pensamientos obsesivos, los rituales, las inhibiciones. Alguien puede portar un gran saber, sin embargo, quizás frente a un auditorio tenga que dar una charla, hablar algo, decir algo, y la inhibición no se lo permita. Entonces el planteo digamos que hace Lacan dice que el sujeto alcanza la verdad, digamos, separando saber y verdad. El saber no le va a permitir alcanzar un mejor ser, digamos, sino que va a alcanzar la verdad por otra vía, no por la vía del conocimiento, planteando como una especie de disyunción entre saber y verdad. ¿Qué pasó después de Sócrates?, dice Lacan. Dice, bueno, la noción de yo salió a luz. La noción de yo, de esta ilusión, salió a luz y sin embargo pensamos que estuvo desde siempre. Y que estuvo desde siempre y que es eterna, digamos que digamos, tiene ahí una permanencia que no podemos dejar de pensar con ese registro del yo, del yo pienso, yo digo, yo siento, yo quiero.
Y aunque podamos adjudicarle una aprehensión espontánea a la conciencia, una aprehensión transparente, ¿no? Como que la conciencia pudiera atrapar de una manera clara y distinta nuestros pensamientos, nuestras tendencias, ¿eh? Y de esta manera poder saber lo que es nuestro y lo que no es nuestro, esta idea, digamos, de una identificación entre el yo y la conciencia, que parece eterna, bueno, es el gran, digamos, la subversión que hace Freud, y que Lacan dice: no estemos tan seguros que está desde siempre. Esta idea de la conciencia y de los pensamientos que son claros y distintos. Y señala su origen en Descartes. En Descartes, principios del siglo XVII, cuando escribe el discurso del método, Descartes señala las leyes y los procesos de la razón. Y dice: pienso, luego soy. Esto ya también lo habíamos planteado en la clase anterior, ¿no? Que a pesar de esta cuestión de que Descartes puede decir o pensar que la conciencia es transparente a sí misma, que yo puedo ser consciente, saber aquello que pienso, aquello que soy, digamos que en esto no tengo dificultad, no tengo por qué plantearlo como las dudas, digamos, esto es como del orden de la única cuestión que no pone en duda, ¿no? El pienso, luego soy. Aunque la conciencia pueda visualizarse a sí misma, no es tan seguro que pueda hacerlo con el yo como objeto de conocimiento, ¿no? Digamos, la conciencia no lo cubre al yo, en este intento de aprenderlo, pero el yo no se ofrece a la conciencia, no se muestra, no le ofrece todas sus propiedades, dice. Entonces, bueno, la conciencia es un espacio limitado, ¿no? Viene a plantear Freud, es de alguna manera no puede decir todo acerca del yo. Los filósofos en algún momento también tomaron al yo con cierto recelo, pero de alguna manera todos ellos pensaban que había algo en el centro. Podemos pensar la conciencia, podemos pensar cierta concepción del alma. En este sentido, lo decíamos antes también, el descubrimiento freudiano viene a producir el mismo descentramiento que aporta el descubrimiento de Copérnico. Lacan retoma la palabra de revolución, como que invierte, revoluciona, transforma. Y aquí Lacan plantea esto, que algo estábamos viendo también en la clase anterior. Me gusta, les voy a leer esta frase que dice de Rimbaud, ¿no? Cuando decía yo es otro, ¿se acuerdan? No sé si lo recuerdan. Dice: los poetas que no saben lo que dicen, sin embargo dicen. Y acá podemos ver estos dos lugares, ¿no? El del no saber y el saber que se produce en el decir. Que bueno, que para la lengua francesa esto resulta más fácil entre el yo, je, y el moi. Lacan puede utilizar estos dos conceptos, digamos, uno como pronombre, otro como el moi. El yo viene a ser este sujeto que habla, el sujeto de la alocución, el que habla. Y el moi tiene que ver con algo, digamos, una especie de mí mismo propio, por decirlo de alguna manera. Les voy a leer una frase de Lacan que dice así. Dice: el inconsciente, en el seminario que estamos viendo, ¿no? Ustedes lo pueden buscar en la página 18, si lo leen lo pueden marcar. Dice: el inconsciente escapa por completo al círculo de certidumbres mediante las cuales el hombre se reconoce como yo,
Hay algo que se le escapa. Es fuera de este campo donde existe algo que posee todo el derecho a expresarse por yo, ye, y que demuestra este derecho en las circunstancias de ver la luz expresándose a título de yo, ye. Lo que en el análisis viene a formularse como, hablando con propiedad, el yo, es precisamente lo más desconocido por el campo del yo, moi. En realidad, podríamos decirlo así. Este párrafo de Lacan lo que dice es que el yo de alguna manera tiene una función de desconocimiento. Este yo es lo desconocido en el campo del moi. Lacan también va a decir que el sujeto no es el individuo. El individuo, digamos, como alguien propio de una especie, busca su mejor forma, busca su desarrollo, busca alcanzar metas. En cambio, el sujeto en cuestión, bueno, cuando se trata de sus elaboraciones, y en esto me refiero a síntomas, a olvidos, a sueños, a chistes, sí, cuando hace sus elaboraciones, de ninguna manera esto se confundiría con un desarrollo, su inteligencia, su perfección, digamos, alcanzar algo de este orden. De hecho, bueno, hay muchas estructuras, ustedes saben, lindantes con la psicosis que desarrollan una inteligencia brillante. Entonces, el sujeto no es su inteligencia, no es en modo alguno un organismo que se adapta, no está en ese eje. Lacan va a decir es excéntrico, está fuera de ese centro, de ese eje, está descentrado, fuera del centro con respecto al individuo. Porque el sujeto en tanto habla es, y tiene que mediar el lenguaje, tiene que, digamos, mediar el lenguaje para estar en el mundo, ¿no? Como a la forma de un ser hablante. Después el texto Lacan, bueno, nos trae Rochefoucauld, de principios del siglo XVII, que bueno, en principio dice algo conocido por todos, que todo lo que hace el ser humano es por amor propio. Bueno, ya lo decía Santo Tomás, pero lo que le llama la atención o lo que quiere traer Lacan es esta cuestión de que si bien todo el sujeto ama por su propio bien, a veces nos engañamos, que hay un hedonismo propio del ego que nos embauca y que nos frustra en un placer más inmediato, que el comportamiento del hombre está entrampado en un placer que a veces no es su propio bien. Podemos pensar, por ejemplo, en digamos, el comer, cuando está enlazado con el deseo, podemos comer según las buenas normas de la mesa. No me refiero a normas morales, ¿no? Sino aquello que está enlazado con el deseo. Que no es lo mismo abrir la heladera y devorar todo, cualquier cosa que hay adentro, y dulce, salado, un poco más de... y no poder parar, no poder poner coto en esa pulsión oral. Bueno, después Lacan lo que termina diciendo, termina su recorrido planteando esta vuelta a la segunda tópica freudiana, que fue leída por los post-freudianos como un retorno al yo, como un retorno al yo como instancia superadora. Lo menciona Hartmann, a la Ego Psychology, que trabaja con la idea de un ego autónomo, como si el terapeuta tuviese que dialogar con este yo del paciente. Fuese allí algo del orden de una conversación de yo a yo, cosa que no tiene nada que ver con la forma como Freud fue abordando sus casos clínicos. Quiere decir que vuelven a colocar allí lo que Freud había destronado. La vuelta de 1920, la segunda tópica, no es en absoluto una tópica que viene a reemplazar a la primera tópica. No es en absoluto que estas tres instancias, yo, ello, super yo,
vendrían a reemplazar las instancias de la primera tópica, inconsciente, preconsciente, consciente. Son nociones suplementarias, son nociones que van a complementar y que de ninguna manera echan por tierra la primera tópica. Y en esta segunda tópica incluso, lo vamos a ver, está sobre el final de nuestro programa, más allá del principio del placer. Cuando Freud habla del yo, no habla de un yo autónomo, un yo homogéneo, un yo sin conflicto. Habla de un yo que está tensionado por las otras dos figuras, tensionado por los impulsos del ello, por el reservorio pulsional del ello, y por las exigencias críticas del superyo. Exigencias, esa fortaleza del superyo. Es un yo tensionado por estos dos amos. En algún momento, en otro texto, habla del vasallaje del yo. Es un yo que está en conflicto, ¿no? Que se conquista. Acá lo dice, el yo en Freud es un yo conflictivo y se conquista en un drama. Un drama que sabemos con Freud que se llama Edipo. Bueno, le quería terminar de leer, quería terminar la clase de hoy leyéndole un pequeño texto de Borges que me parece que ilustra desde la literatura algo muy interesante que tiene que ver con esto del sujeto y el otro. Se llama así, Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bibliográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y lo infinito. Pero esos juegos son de Borges y ahora tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Bueno, con estas hermosas palabras de nuestro poeta, los dejo y nos encontramos para conversar sobre alguna de estas cuestiones que les puede haber quedado resonando en el horario de las comisiones. Chau, chau.